La descripción es uno de los recursos más utilizados en la lengua tanto de manera oral como escrita, por lo cual no puede faltar una investigación descriptiva si lo que se quiere lograr en dicha investigación es conseguir el conocimiento y comprensión de diferentes situaciones, actitudes y costumbres que predominan mediante el uso de palabras correctas que describan exactamente las actividades, procesos y personas involucradas. Por eso, como todo buen proceso que se quiere realizar con éxito, cuenta con diversas etapas que hay que llevar a cabo, las cuales generalmente son 9, pero pueden variar según lo que estemos queriendo investigar. Una investigación descriptiva consiste en indagar un tema determinado de manera general, no centrándose únicamente en los datos que nos aporta el estudio, sino estudiando de manera detallada todas las situaciones que rodean un hecho. Una de las características principales de este tipo de investigaciones es que los autores comienzan por formular una hipótesis sobre el tema objeto de estudio. Esto supone que deben tener unos conocimientos mínimos sobre la investigación que van a desarrollar antes incluso de comenzar a trabajar en ella. Estos conocimientos son los que le facilitarán realizar unas suposiciones que al final de la investigación serán verificadas o clasificadas como erróneas. En una investigación descriptiva toda la información que se da a conocer debe explicarse de manera minuciosa de tal forma que el receptor de la investigación tenga todos los datos necesarios para seguir con exactitud todos los pasos de la investigación. Pero en las investigaciones descriptivas no encontraremos una explicación de por qué sucede una cosa u otra, ya que están diseñadas solo para explicar los hechos que suceden sin buscar una interpretación de los resultados ni un razonamiento. Las investigaciones descriptivas son muy utilizadas en estudios de mercado, ya que sirven para conocer un producto. Estudian qué puntos de interés tiene para el público o qué tipo de consumidor accede al mismo. De esta manera se facilitan datos para una posible mejora de este tanto en servicios como en coste del producto. El primer paso para hacer una investigación descriptiva es encuadrar el tema objeto de estudio. Posteriormente elegiremos la población que va a ser objeto del trabajo y con esos datos podremos realizar las hipótesis que posteriormente intentaremos demostrar. El siguiente paso sería recolectar toda la información, a través de la observación y la toma de datos. El siguiente paso sería ordenar toda la información conseguida y por último expresar los datos que se han obtenido a través de todo el proceso y analizar los mismos de una manera objetiva, ya que no admiten opiniones ni deducciones subjetivas. Por este motivo suelen ser trabajos que sirven como base para otras investigaciones. Otra explicación consiste en describir características o funciones del mercado. La investigación descriptiva supone que el investigador tiene conocimiento previo acerca de la situación del problema a estudiar y se caracteriza por la formulación previa de hipótesis. Por tal motivo, la información requerida debe definirse con precisión. Este tipo de investigación es usada por diferentes motivos. Describir características de grupos relacionados como pueden ser consumidores, vendedores, organizaciones o sectores del mercado. Un ejemplo de este son los clientes frecuentes de tiendas departamentales.
Se utiliza para calcular un porcentaje de una población específica que tiene patrones de conducta. Siguiendo el ejemplo anterior, los clientes frecuentes de las tiendas departamentales que compran en tiendas de descuento. La investigación descriptiva determina la percepción de las características de un producto. Analiza cómo perciben un producto y cuál es su criterio de selección en la compra de un producto. Relacionar las variables de marketing que interviene en la compra de un producto tomando como ejemplo el anterior. Cuando se hila la calle a comer, ¿en qué grado se relaciona esto a la hora de comprar cierto producto? Realizar predicciones específicas. Por ejemplo, calcular las ventas de cierta tienda en una región específica. Por último, la planeación y la estructura de la investigación descriptiva se basa en muestras con gran representatividad. El diseño descriptivo requiere contestar 6 preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué y cómo? El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. Etapas. Examinan las características del problema escogido. Lo definen y formulan sus hipótesis. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados. Eligen los temas y las fuentes apropiados. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecúen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones significativas. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. Realizan observaciones objetivas y exactas. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos. En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos. La población, a veces llamada universo o agregado, constituye siempre una totalidad. Las unidades que la integran pueden ser individuos, hechos o elementos de otra índole. Una vez identificada la población con la que se trabajará, entonces se decide si se recogerán datos de la población total o de una muestra representativa de ella. El método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad para la que se desee utilizar los datos. Muchas veces no es difícil obtener información acerca de todas las unidades que comprenden una población reducida, pero los resultados no pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el estudiado.
Cuando se trata de una población excesivamente amplia, se recoge la información a partir de unas pocas unidades cuidadosamente seleccionadas, ya que si se aborda cada grupo, los datos perderían vigencia antes de concluir el estudio. Si los elementos de la muestra representan las características de la población, las generalizaciones basadas en los datos obtenidos pueden aplicarse a todo el grupo. Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos y cuantitativos. Se puede utilizar uno de ellos o ambos a la vez. Los cualitativos mediante símbolos verbales. Se usan en estudios cuyo objeto es examinar la naturaleza general de los fenómenos. Los estudios cualitativos proporcionan una gran cantidad de información valiosa, pero poseen un limitado grado de precisión, porque emplean términos cuyo significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos. Los estudios cualitativos contribuyen a identificar los factores importantes que deben de ser medidos. Visión científica. Cuantitativos, por medio de símbolos matemáticos. Los símbolos numéricos que se utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o medición. Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías identificables. Tipos de investigación descriptiva. Tomando en cuenta que las siguientes categorías no son rígidas, muchos estudios pueden encuadrarse solo en alguna de estas áreas y otros corresponden más a una de ellas: observación, estudio de caso y encuesta. Método de observación. El mayor mérito de la observación naturalista es que en este método se permite ver y describir los objetos en su lugar natural de vida. Esto lleva a un aumento de la popularidad de los estudios ecológicos, que es grande porque todo lo que se puede ver en la vida real tiene una loca popularidad, lo que en la observación del laboratorio el resultado suele ser más significativo que en la observación naturalista. Este tipo necesita menos tiempo y es más barato que el naturalista. Sin embargo, ambos son importantes y necesarios en el conocimiento científico. Método de estudio de caso. La investigación de estudio de caso significa que usted necesitará trabajar en grupos y estudiar muy duro. Este método nos lleva a estudiar fenómenos raros o hipótesis ya comprobables que pueden llevarnos a hacer predicciones precisas. Además, este método tiene serios problemas: efectos de expectativa e individuos atípicos. Los efectos de la expectativa significan que un investigador puede tener sus propias creencias y expectativas que pueden influir en todos los resultados, que más puede llevar a tergiversar las descripciones de los participantes. Además, si usted elige individuos atípicos, puede conducir a resultados extraños o incluso pobres, que no harán que su investigación sea muy productiva.
Método de la encuesta. Este método incluye responder preguntas a través de entrevistas o cuestionarios. Después de que los participantes de la encuesta le contesten, usted, como investigador, tiene que descubrir todas las respuestas. Por último, usted sabe cómo escribir un diseño de investigación descriptivo, pero tampoco olvide que la idea principal y general de los métodos de investigación descriptiva es describir cosas u observaciones, pero no hacer resúmenes. Y tristemente, pero en muchos estudios, los investigadores olvidan esta cosa fundamental y comienzan a sugerir y demostrar sus propios pensamientos sin ningún tipo de formación científica. Y en serio, nada podría ser peor que esto. Ventajas. Es eficaz analizar temas y cuestiones no cuantificados. Es una buena oportunidad para describir los fenómenos en su entorno natural sin cambiar nada. Usted gasta mucho menos tiempo en consumir aquí que en cualquier otro experimento cuantitativo. Desventajas. Estos estudios no pueden hacer estadísticas y verificarlas. La mayoría de los estudios descriptivos no pueden repetirse, ya que tienen carácter observacional. Recolección de datos. La investigación descriptiva puede llevarse a cabo utilizando métodos específicos de recolección de datos, como el método de observación, estudios de caso y encuesta. Entre estos tres, se cubren todos los métodos principales de recolección de datos, lo que proporciona información para futuras investigaciones o incluso para desarrollar hipótesis del objeto de investigación. Datos variados. Dado que los datos recopilados son tanto cualitativos como cuantitativos, se tiene una comprensión holística de un tema de investigación. Esto hace que los datos no se planearon para ser recopilados, sean rastreados y que los datos sean variados, diversos y exhaustivos. Entorno natural. La investigación descriptiva permite que la investigación se lleve a cabo en el entorno natural del encuestado, lo que garantiza la recopilación de datos honestos y de alta calidad. Rápida de llevar a cabo y barata. Como en la investigación descriptiva el tamaño de la muestra es generalmente grande, la recolección de datos es rápida y barata. Veamos las desventajas. Confidencialidad. Los encuestados no siempre responden con la verdad si las preguntas son demasiado personales o sienten que están siendo observados. Esto puede negar la validez de los datos. Posible sesgo. Si el observador tiene un sesgo potencial hacia el tema de la investigación
o algunos encuestados pueden ser consideradas como inválidas o falsas. La muestra no es representativa. Debido a la aleatoriedad de la muestra, es muy difícil validar que es una representación exacta de toda la población. No se conoce la causa. Dado que la investigación descriptiva solo se centra en el qué, que es un objeto o fenómeno, no profundiza en el por qué o cómo, y eso es una limitación en el aprendizaje de las causas específicas. Veamos dos ejemplos o mencionemos dos ejemplos de este tipo de estudio. Realizar un censo de población con el fin de obtener los datos acerca de cuánta gente habita en una región, que puede ser un país, provincia o estado. Acabamos de vivir nosotros un levantamiento censal de INEGI en el 2020. Determinar ciertas características que tienen las escuelas públicas de un determinado país, con el fin de mejorarlas o saber qué cuestiones pueden ser modificadas. Hemos escuchado las supermencionadas mejoras o proyectos educativos. La información contenida